Muchas gracias, Paul. Y bueno, bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar de un tema muy interesante. Y antes que nada me presento, mi nombre es Diego Brasilieri. Yo trabajo con tecnologías muy relacionadas desde el lado de infraestructura. He venido desarrollando bastante tiempo, experiencia trabajando en diferentes tecnologías, Linux, hoy día en la nube, con contenedores, Docker, Kubernetes. Y hoy vamos a hablar un poquito de Kubernetes. ¿Por qué? Porque hoy el mercado tiene una creciente necesidad y hoy más que nunca a nosotros nos toca estar aprendiendo constantemente, nos enfrentamos contra diversas tecnologías. En algún momento se habló de la nube, que la nube era lo más importante, luego empezó con la tendencia de DevOps. Luego todo lo que es SRI, SRE, y hoy por hoy ya incluso empezamos a hablar de Platform Engineer, pero todos tienen un tema en común, un común denominador. Si abrimos LinkedIn y vemos las diferentes búsquedas que hay de empleos y demás, independientes si ustedes son desarrolladores, si son administradores de sistemas, si son, por ejemplo, un cloud engineer, un cloud architect, un arquitecto de solución, DevOps, SRE, en todos nos van a pedir conocimiento de Kubernetes. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a interactuar con las diversas soluciones, el mercado se da cuenta, bueno, tenemos que evolucionar, tenemos que ir mucho más rápido. La velocidad es un punto clave. Empresas como Google, Spotify, Amazon y todos los, por ejemplo, el sector financiero, no hablemos de bancos, sino todo el sector financiero, fintech, hay un montón de organizaciones empezaron a tener la necesidad diciendo, no, el cliente o el usuario ya es mucho más instruido. Entonces, ¿qué sucede? El usuario ya empieza a analizar la información. Entonces ya los esquemas monolíticos, donde lo llamamos un monolito, un sistema altamente integrado, donde en el mismo sistema tenía todas las funcionalidades, tenía mi base de datos, todo. Ya eso queda en desuso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, todos creo que somos usuarios de alguna plataforma de streaming, ¿sí? Independiente cuál. Y vemos que están actualizando constantemente y algunos hablan de una cantidad muy alta de despliegues, algunos hablan de 100 despliegues durante un día, ¿sí? Y de no funcionalidades. ¿Y esto cómo se logra? Se logra empezando a qué? A dividir ese sistema monolítico, llamémoslo así, en pequeñas funcionalidades, ¿sí? Entonces estas pequeñas funcionalidades fueron las que fueron utilizando y la llegada de los contenedores, claro, eso fue el punto muy importante que tuvimos. Pero claro, nos enfrentamos frente a un dilema, es que ahora ya no tenía que mantener un sistema, sino que ahora estaba hablando que tenía que mantener contenedores y de pronto en organizaciones grandes podemos hablar de 100 contenedores. Yo estoy radicado en Colombia ya hace 15 años y he trabajado bastante en el sector bancario, en bancos bastante importantes del país y diversas organizaciones. Y claro, el crecimiento que han tenido ha sido muy importante, pero todo el crecimiento que se ha dado post pandemia ha sido exponencial. Y claro, entonces la administración de esto se volvía muy complejo. Entonces acá es donde nace Kubernetes, que es un proyecto de Google, ¿sí? Que nace a mitad del 2000, ¿sí? De esa década, nace ahí Kubernetes, un proyecto open source, soportado y en principio mantenido por Google.
Y empezamos a ver que, claro, esto era una plataforma que cambiaba todo. ¿Por qué? Porque no solamente se enfocaba en decir, usó un motor de containerización, que es lo que se llama el runtime. El runtime no únicamente puede ser Docker, podemos hablar de varios. En su momento, el estándar y facto era Docker. Hoy día, Kubernetes está considerando y creo que está trabajando bastante fuerte en la migración hacia Container-D. Pero, ¿qué sucede? Independiente de eso, puede trabajar con diferentes tipos de contenedores que cumplan una norma, que es el OSI, que es el Open Container Initial, que tiene que cumplir ciertas normas y demás. Entonces, Kubernetes es un punto súper importante. ¿Por qué? Porque yo Kubernetes lo puedo utilizar en mi sistema on-premise, lo puedo utilizar en una empresa grande, sí, una compañía large, lo que se conoce, es una gran empresa, lo puedo utilizar en una microempresa, una pyme, depende cómo en su geografía tenga el nombre, o hay que se habla mucho de startups, sí, puede empezar con eso. Una ventaja, podemos correr en sistemas open source, no tenemos que pagar licenciamiento. Hay una comunidad muy, muy grande y está muy de la mano de fortalecer todos los nuevos conceptos de tecnología, de agilidad, de rapidez, del despliegue, de observabilidad y un montón de cosas. Y que obviamente esto conlleva una curva de aprendizaje. Pero esto nos da una ventaja, que yo lo puedo usar en on-premise, lo puedo utilizar en la nube, en diferentes cloud providers. Hay muchos cloud providers que ofrecen Kubernetes como un PaaS, un Platform as a Service, ¿sí? Que es una plataforma como un servicio donde ya está listo para uno montar su clúster. O también lo podemos montar en instancias de cómputo, ¿sí? Ya sean diferentes soluciones de cómputo, Virtual Machine en Azure, EC2 en AWS, en Google, ¿cómo es Google? Con Compute Service, ¿sí? Podemos usarlo en diferentes eh, opciones que tiene Kubernetes. Déjame avanzar. Ahora, la perspectiva en product, fíjense, de esto quería hablar un poquito antes que empecemos a hablar de algunos puntos interesantes que hay en Kubernetes. O sea, ¿cómo ha sido el crecimiento? Sí, el crecimiento de Kubernetes a lo largo del tiempo. Sí, en principio teníamos Docker Swarm, todavía sigue teniendo cierta relevancia. ¿Han ido haciendo mejoras a Docker Swarm? Sí, claro. Pero fíjense cómo ha sido la opción del mercado, porque esto es lo clave. A veces hay tecnologías que son muy fuertes, muy poderosas. De hecho, cuando estaba Docker, cuando inicia Docker, ya existía Linux Container. Y Linux Container en muchos aspectos tecnológicamente era superior. Pero hubo unos puntos los cuales no permitieron que Linux Container se estableciera como un estándar isofacto. Y hoy día todo mundo en desarrollo, en tecnología, en arquitectura, tenemos que conocer Docker. Al menos unas cuestiones mínimas de cómo hacer un pull de la imagen, un push, cómo hacer un build de una imagen, etcétera. Cuestiones mínimas. Y todo lo basamos en Docker. Por eso los diferentes cloud providers nos dicen, no, yo tengo un registry y este registry es compatible con Docker. Entonces, ese es el punto importante que tenemos que tener en cuenta. Fíjense el crecimiento que se ha dado, y acá estamos hablando hasta el 2018. Hoy día ese crecimiento se ha seguido dando. ¿Por qué? Porque OpenShift, estamos hablando que es una plataforma licenciada por Red Hat,
En cambio, Kubernetes tiene la ventaja de ¿qué? De ser totalmente de código abierto. Entonces, eso ha permitido un punto que esta plataforma se adopte y que diferentes cloud providers empiezan a ser fuertes colaboradores. Amazon, digamos, es un colaborador muy importante que trabaja y esto ha permitido que esta plataforma se vaya manteniendo en el tiempo. Y una ventaja que estamos hablando, que Kubernetes sigue siendo open source bajo su licencia de open source y eso es una ventaja que uno puede utilizar con mayor tranquilidad, porque hoy podemos ver diferentes tecnologías que nacen como open source y luego empiezan a cambiar su esquema de licenciamiento. Un caso que a mí me ha tocado vivir hace poco es con Terraform. Yo utilizo mucho Terraform para todo lo que es la construcción de infraestructura como código, si bien a mí no me afecta el cambio de la licencia, pero había muchos proveedores que lo utilizaban o construían framework alrededor de Terraform y eso fue un limitante. Hoy día Kubernetes creo que podemos tener la tranquilidad porque hay una empresa que es muy grande detrás, que es Google, y digamos a Google le interesa más de lo que puede obtener es lo que puede brindar alrededor de eso. Entonces yo creo que este es un punto muy ganador. Ahora, Kubernetes, ¿cómo se alinea a las nuevas tendencias? Porque este es un punto súper importante que quiero que abordemos y un poquito que ustedes conozcan alrededor y yo compartirles un poquito de experiencia. Hoy día un punto importante que yo he visto en las diferentes organizaciones, diferentes proyectos que he podido colaborar, es la optimización de recursos. Este es un punto súper importante y hay diferentes frameworks de arquitectura, de recomendación de arquitecturas que hablan alrededor de eso. No solamente optimizar recursos de cómputo, es decir, yo poder tener obtener el mayor performance y rendimiento de una solución, sino también utilizar los menos recursos posibles. ¿Para qué? Para disminuir la huella de carbono. Por ejemplo, Amazon tiene ya dentro de su framework de buena arquitectura todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Entonces, incluso ellos van como de alguna manera mejorando esos recursos. ¿Para qué? Para disminuir. Kubernetes se apoya mucho en eso. Otro punto importante cuando hablamos, porque en on-premise siempre nos sucedía que nosotros utilizamos ciertas capacidades, adquiríamos hardware. Digo en pasado, porque las empresas están tendiendo a migrar, sobre todo la pequeña, mediana empresa está migrando toda su infraestructura a la nube. Ya los que son demasiado grandes, pero demasiado, ya digamos que en la nube al 100% no es tan beneficioso y empiezan a trabajar en modelos híbridos, ¿sí? Pero Kubernetes tiene esa ventaja. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar con diferentes soluciones de cómputo, llamémoslo así. Yo puedo trabajar con soluciones on-premise, puedo trabajar con soluciones enfocadas en todo lo que son Glow, puedo utilizar diferentes tipos de instancias y hay diferentes soluciones alrededor de eso que no se pueden, no permiten como, digamos, cierto crecimiento. Entonces, Kubernetes sí nos da esa ventaja, nos da la ventaja de todo lo que tiene que ver con elasticidad, ¿sí? Es un punto muy importante, esa capacidad de que el sistema puede ser dinámico, porque justamente esa es la ventaja que nos da este sistema. ¿Para qué? Para que yo pueda agregar capacidad de cómputo y no tenga que modificar mi arquitectura.
Porque en los clústeres tradicionales muchas veces eso implicaba cómo voy a transformar mi arquitectura, tengo que hacer una rearquitectura, eran procesos complejos, y ahí ese punto se tornaba un poco complejo de manejar. Ahora, todo lo que tiene que ver con las arquitecturas de microservicios, hoy día es una tendencia y, digamos, uno de los estilos de arquitectura, que es el estilo de microservicios, si bien hay otros estilos como arquitecturas orientadas a eventos, arquitecturas orientadas a datos y diferentes soluciones, hoy día el estilo de arquitectura de microservicios apalanca demasiados procesos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque le da esa capacidad a la organización de ¿qué? De poder entregar productos de una manera mucho más rápida y mucho más escalable. Entonces, en ese punto, Kubernetes es muy, muy fuerte. Ahora nos permite reducir el ciclo de publicación de software, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se apalanca mucho a las estrategias de DevOps, las estrategias de CI/CD, que permite hacer todo lo que es el Continuous Integration y el Continuous Delivery, ¿sí? Entonces podemos trabajar alrededor de eso y nos permite crecer de una manera mucho más dinámica, ¿sí? ¿Qué más apalanca Kubernetes en todo esto? Podemos estar hablando de que podemos tener múltiples ambientes. Antes teníamos que estar hablando de que yo tenía que construir un clúster y para desarrollo, un clúster para calidad y otro para producción, etc. Ahora, ¿qué sucede? Con respecto a eso, Kubernetes, él permite realizar lo que es un aislamiento lógico de los recursos con una capacidad que se llama namespace. El namespace genera un aislamiento total de la solución. ¿Por qué? Porque cada namespace va a estar asociado a un balanceador de carga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para yo acceder a un namespace, voy a tener que acceder a través del balanceador. Entonces, si yo tengo un servicio desplegado en mi namespace de desarrollo y quiero comunicarlo con un microservicio o una aplicación que esté en el namespace de producción, yo tengo que salir del clúster hacia el exterior para volver a ingresar por el otro balanceador. No hay manera que ellos se comuniquen. ¿Por qué? Porque Kubernetes se encarga de toda la gestión de red. Se encarga de todo ese proceso de lo que tiene que ver con la gestión de recursos de red de networking. Hay Kubernetes, eso tiene un punto muy importante y apalanca todos los procesos de seguridad, ¿sí? Ese es otro punto interesante. ¿Por qué? Porque Kubernetes nos brinda guías de buenas prácticas, cómo puedo empezar a trabajar con seguridad, cómo puedo garantizar la disponibilidad de las soluciones, ¿sí? Obviamente, llegar a un esquema altamente disponible a veces se torna un poco costoso, pero podemos trabajar con modelos híbridos y Kubernetes tiene una ventaja, que es portable. Es decir, yo tengo un microservicio, vendo el Kubernetes, lo tengo corriendo en mi sistema on-premise y lo quiero llevar a, a un sistema, por ejemplo, de Kubernetes en la nube basado en PaaS, por ejemplo, en Azure, en la nube de Microsoft. Voy a poder llevar mi microservicio y va a funcionar de la misma manera. Y ese es un concepto que en arquitectura se conoce como idempotencia. ¿Y qué es? La capacidad de que un sistema se comporte de la misma manera independiente de las tecnologías subyacentes. Entonces, ahí sí, Kubernetes tiene un punto muy importante a su favor.
vamos a ver que vamos a poder trabajar con secretos, vamos a poder tener una base de datos que es una base de datos de parámetros, de todos los parámetros que son de configuración con niveles de seguridad, porque vamos a ver las diferentes guías que encontramos alrededor y siempre nos van a enfocar, bueno, nos enfocamos en qué, en el mínimo privilegio viable, es decir, los mismos permisos que necesita un sistema, ¿para qué? Para funcionar. Entonces, eso es muy importante alrededor de estas tecnologías, todos estos procesos de portabilidad que vamos a tener. También hablamos hoy día de todo lo que es la observabilidad. Generalmente nosotros que veníamos trabajando en infraestructura, los administradores del sistema, eh, veníamos acostumbrados a que teníamos logs, ¿sí? Recolectamos logs, construíamos métricas, podíamos utilizar diferentes soluciones como Nagios, SysLogNG, etc. Y empezamos a tener información, pero únicamente esa información, ¿qué era? Esa información era únicamente ¿de qué? Del sistema operativo, de lo que estaba pasando a nivel de sistema operativo. Pero no teníamos información acerca de la aplicación como tal. En cambio, Kubernetes sí nos empieza a brindar una información diferencial. ¿Por qué? Porque él, ¿qué va a hacer? Él va a censar mi aplicación y va a ver si mi aplicación está en buen estado de salud. Sí, es lo que se conoce que está healthy o unhealthy. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, él va a escalar y va a tratar de recuperar mi aplicación. ¿Sí? No hablamos quizás de microservicios, pero sí mayormente van a hacer eso. Pero sí podemos hablar de eso, porque incluso yo en Kubernetes puedo desplegar, por ejemplo, un WordPress. Y un WordPress es un monolito como tal, no es un sistema monolítico, no es un microservicio. Si bien voy a poder trabajar sistemas que son distribuidos, lo voy a poder hacer, pero como tal no es un microservicio. Entonces, él también nos da esa capacidad. Ahora, cuanto más atómico sea mi aplicativo, más fácil va a ser de recuperarse y cómo él se va a encargar de escalar. ¿Por qué? Porque Kubernetes, para hacer todos estos procesos de la administración de la red, incluso no hablamos, pero también lo hace el almacenamiento, la seguridad, tiene un sistema basado en roles, ¿sí? Todo esto lo hace a través de algo que se llama el plano de control o el control plane, o lo podemos encontrar también como el master node, ¿sí? El node principal. Él se va a encargar de todos esos procesos de orquestación de B-Cluster, es decir, cómo él va a ubicar los diferentes servicios o aplicativos en el contenedor que sea más óptimo para ese aplicativo. Y él en Kubernetes se conoce como nodo de trabajo worker node. Y dentro de los worker node hay unos pods. Y dentro de los pods tenemos los contenedores. Y él se va a encargar de hacer todo ese proceso de orquestación, ¿sí? Nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con el monitoreo, de entregarnos información. ¿Para qué? Para luego analizarla con diferentes sistemas, como puede ser un Elasticsearch o sistemas, por ejemplo, OpenTelemetry o sistemas externos, digamos. Yo trato de basarme en esos sistemas que puedan ser más del lado del open source. Puedo graficar con tableros con Grafana, etc. ¿Sí? Entonces, ese es un punto muy importante. Y quería dejar para lo último justamente una nueva tendencia
habiendo mucho, que es el Platform Engineering. Y cómo Kubernetes apalanca toda esta plataforma. De hecho, Spotify ha desarrollado una plataforma, ¿sí? Que es de ingeniería de plataforma, en que hacen todos los procesos de desarrollo y de infraestructura están en una plataforma. Entonces, esta plataforma a mí me da todo lo que es observabilidad. Yo construyo mis módulos de infraestructura como código. Yo me integro en las diferentes plataformas de DevOps. Hago el CI/CD desde ahí, el versionamiento del código, todo. Todo muy bonito, todo muy lindo. Ya la gente es un proceso muy automatizado donde un desarrollador, ¿qué hace? Lanza un comando y a través de ese comando se despliega su aplicativo. Por ejemplo, en la organización de un proyecto que hoy estoy, absolutamente nosotros reducimos la construcción de infraestructura como código y todo el proceso que se demoraba más o menos semana y media a 15 minutos. ¿Sí? Pero, ¿para qué hago esta explicación? Porque ¿quién está detrás de toda esta plataforma? Kubernetes. ¿Sí? Kubernetes es quien se encarga de todos esos componentes, de todos estos block framework, se apalancan en estas tecnologías. ¿Por qué se apalancan en esto? Porque justamente Kubernetes ha demostrado esa capacidad para administrar las diferentes plataformas y demás. Hoy día, un clúster de Kubernetes va a estar limitado ¿en qué? En el hardware que tengamos por detrás, ¿sí? De acuerdo al hardware que yo utilice, va a ser la capacidad de recursos que él pueda administrar. No va a haber una limitante de software, por ejemplo, el Java. El Java, por más hardware que tengamos, por más memoria que tengamos, hay una limitante. Hay una limitante ya desde el lenguaje per se. Kubernetes, ese no es nuestro problema. Y de hecho, a veces a mí me preguntan, bueno, Diego, ¿y podemos usar on-premise para el cluster? ¿Lo llevaríamos a la nube? Y ahí es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando de pronto es un clúster muy pequeño, hace mucho sentido tenerlo en on-premise, donde yo necesito tener el control y demás. Pero ¿qué pasa? A medida que el clúster va escalando, voy a necesitar más capacidad de cómputo. Y ahí sí es donde hace sentido llevarlo a un esquema de cloud, independiente del cloud provider, ¿sí? Ustedes pueden trabajarlo con el cloud provider que quieran, pero yo siempre que les voy a recomendar, trabajenlo con el cloud provider que lo ofrezca como un PaaS, como una plataforma como servicio. ¿Por qué? Porque al tenerlo como plataforma como servicio, básicamente el sistema va a tener 3 master node por cada zona de disponibilidad y va a tener eso en 3 zonas de disponibilidad. ¿Qué estamos hablando? Hagamos de cuenta que voy a tener 9 data centers funcionando al tiempo. Entonces, claro, cuando el sistema necesita escalar, necesita gran capacidad de más, en la nube yo creo que es una opción muy certera a llevarlo. Y claro, la nube nos va a simplificar mucho la parte de la administración, que obviamente va a haber un costo inherente a eso. Sí, de acuerdo. Pero eso para que lo vayamos teniendo en cuenta para nuestros despliegues. Ahora, es importante que conocer qué busca el mercado, ¿sí? Y esto se va a relacionar en diferentes tecnologías, en diferentes roles. Hoy día, esto es lo que la mayor cantidad de empresas están buscando. ¿Qué buscan? Soluciones costo eficientes. ¿Y cómo es esto con Kubernetes? Kubernetes yo puedo tener eh, 5 worker nodes de trabajo y tengo mis X cantidad de namespace. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo destruir de una manera automatizada
un namespace y volverlo a construir luego. Recuerdo un cliente que nosotros teníamos todos los namespaces de desarrollo, todos, ¿qué sucedía? Se destruían a las 8 de la noche, todo el namespace, y se volvían a reconstruir a las 6 de la mañana. ¿Por qué? En los ambientes de desarrollo, de 8 de la noche a 6 de la mañana, nadie trabajaba. Entonces, ¿qué pasa? El ambiente de desarrollo, en este caso, representaba entre un 30 y 40% del costo total. Con eso podemos hacer una reducción casi del 20% del costo total, solo con el ambiente de desarrollo. Entonces, ¿qué viene siendo? No se optimiza. Y pensemos, la costo eficiencia no que sea más barato, ¿sí? Eso sí no es el punto. El punto es que yo esté pagando por lo que necesito. Y justamente Kubernetes me va a ayudar a eso. ¿Por qué? Porque si ya no necesito 5 worker nodes, puedo también destruir esas instancias y demás y enviarlas en base a lo que necesite. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un sistema de autoescalamiento. Ahora, eso sí es un punto. Si yo implemento un clúster de Kubernetes y quiero que realmente este clúster sea costo eficiente, no puedo evitar utilizar el escalamiento automático. Porque si yo voy a estar basado en un escalamiento bajo demanda, ahí sí estoy perdiendo totalmente, ¿sí? Entonces, eso es un punto que hay que tener en cuenta. Segundo punto, los clientes que están buscando sistemas altamente disponibles. Este es un punto súper importante. Eso es algo que cada vez los clientes buscan más, las diferentes organizaciones, ya en los sectores, dentro de las organizaciones, los CEO y todos los altos mandos ya entienden que quiero que el sistema esté disponible. ¿Por qué? Porque el usuario necesita su aplicación funcionando cuando todo el tiempo, la mayor parte del tiempo posible, él necesita su sistema funcional. Entonces sí es un punto súper importante que debemos tener en cuenta. Segundo, tercer punto, que están buscando los clientes, disminuir la carga operativa, ¿sí? Las tareas administrativas alrededor de nuestro sistema, ¿sí? Ahí es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque Kubernetes se va a encargar de validar que siempre mis pods estén disponibles. Y si un pod no está disponible, él lo va a intentar desplegar en nuestro workflow de una manera automatizada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos una ventaja súper interesante. ¿Por qué? Porque apalanca mucho eso. Y podemos empezar a tener nuestras soluciones mucho más centralizadas. Podemos tener únicos puntos de contacto. Y esto fortalece mucho todo lo que tiene que ver con el esquema de seguridad, que tiene que ver con todo garantizar el cumplimiento. Sí, es el último punto, pero quiero hablar de eso porque se relaciona bastante. Hoy día la seguridad no es un tema no negociable. Ya diversas organizaciones, cuando son atacadas, cuando reciben un ataque de ciberseguridad, lo que se pone en riesgo muchas veces es el riesgo reputacional. Entonces, Kubernetes sí empieza a parar todo el esquema de seguridad. Hay unas guías que incluso durante el curso vamos a abordar de cómo implementar las best practices de seguridad. Vamos a hablar acerca de diversos frameworks de arquitectura y de ciberseguridad que nos ayudan a todo eso. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, otro punto que se busca de una manera muy importante es el tema de tener soluciones que se adapten a las necesidades. Hoy día, ese es un punto no negociable. Las organizaciones crecen, las organizaciones evolucionan, son muy cambiantes. ¿Por qué? Porque la necesidad del cliente cambia. Hoy día un cliente tiene una necesidad, pero mañana eso no es la misma. ¿Por qué? Porque
están tan globalizados que empezamos a querer nuevas funcionalidades, el mercado exige, las regulaciones antes eran muy estáticas, hoy las regulaciones alrededor de los diferentes países van cambiando y regulaciones tanto del sector financiero como comercial, los diferentes protocolos que deben soportar, etc. Y el punto también muy importante es cómo logro automatizar. ¿Qué necesito yo? Automatizar mi despliegue. Necesito que mi despliegue simplificado. ¿Por qué? Porque lo necesito rápido y lo necesito bien. Y si yo quiero desplegar una nueva funcionalidad, por ejemplo, si vamos a hablar de un esquema de Clean Canary Deployment o un Blue and Green, entonces ahí cómo empiezo a hacer, porque antes yo tenía que duplicar hardware y demás. Hoy en Kubernetes, yo que puedo hacer, puedo tener tanto microservicios con una versión dentro de mi mismo namespace, o puedo generar un namespace nuevo donde empiezo a desplegar las nuevas funcionalidades. Si yo puedo rutar con balanceadores, si un 100% de tráfico, envíelo a este namespace donde están las soluciones tarde. Y una porción del 5% del tráfico envíelo al namespace y yo puedo empezar a investigar cómo está dando el rendimiento, si tengo que mejorar algo. Entonces ahí sí, Kubernetes sí nos ayuda mucho en ese aspecto y es una solución muy interesante. Los enfoques actuales que hoy tenemos y sobre los cuales es necesario tener conocimientos en Kubernetes. Es el analista o el ingeniero de infraestructura o el deploy engineer. Es un punto donde nos van a solicitar siempre conocimientos en Kubernetes, conocimientos en Docker. Ese es un punto muy importante. A un desarrollador, ya hoy día tienen que saber cómo van a desarrollar sus desarrollos seguros, las prácticas de desarrollo, construir aplicaciones resilientes, tienen que hacerlo ¿en dónde? En Kubernetes. Entonces, es otro punto. Para el DevOps, eso es casi que isofacto. Hoy día creo que no podemos pensar en ser DevOps y no tener conocimientos en él. Y el arquitecto, sí, yo he trabajado en bastantes roles, hoy día soy arquitecto, pero he sido Diego, he trabajado como ingeniero de infraestructura, y en todos estos roles, esto es un punto determinante, incluso hay certificaciones ya desde de la Cloud Native Foundation, ¿sí? ¿Para qué? Para Kubernetes y demás. Y hoy día eso sí es un apalancador salarial muy importante que nos ayuda a crecer. Y más que todo, hoy día en Latinoamérica tenemos una ventaja. Hay muchas empresas de los Estados Unidos, de Europa, que están buscando recursos acá. Y si sabemos Kubernetes, yo creo que tenemos un punto muy importante. Ahí hay dos puntos, el inglés y Kubernetes. Kubernetes lo podemos cubrir desde acá, ¿sí? El inglés es algo que debemos ir trabajando, pero es una recomendación que yo les doy. Diego Pinto dice o pregunta, ¿los Kubernetes son sistemas distribuidos? Mira, Kubernetes es un cluster, es un orquestador de contenedores, ¿sí? Es un orquestador de contenedores. Kubernetes como tal, yo puedo distribuir los componentes, sí, claro. Y de hecho esa es la ventaja más importante de qué, de que yo pueda tener el sistema distribuido. Porque si yo tengo todo desplegado en el mismo hardware, si falla el hardware, falló todo el clúster. Entonces ahí es donde ya tengo el mismo problema que venía teniendo antes. Esa es la ventaja. Yo puedo tener mi base de datos en un punto, lo puedo, el componente de gestión de contenedores en otro, los diferentes contenedores los puedo tener distribuidos.
Y ya si vamos a un esquema de cloud computing, el cloud computing yo luego les voy a mostrar cómo es la arquitectura que manejan mayormente los cloud providers, distribuyen todos los componentes generalmente por 3 zonas, y en cada zona estamos hablando de que están distribuidos en 3 subredes distintas. Entonces prácticamente hablamos de una redundancia de 9, ¿sí? Entonces ese es el punto. Lo mínimo que deberíamos llegar a tener una redundancia de 3 para hablar de alta disponibilidad. Sí necesitamos mínimo tener 3 nodos. Bueno, casos de uso con Kubernetes en temas de uso IP. Bueno, los casos de uso van a depender básicamente de todo lo que ustedes necesiten. Hoy día el caso de uso más cercano que tenemos es todo lo que son microservicios, ¿sí? Todo lo que sean microservicios lo voy a poder tener desplegados en Kubernetes. ¿Qué sucede? Si yo tengo un sistema de voz sobre IP y lo tengo basado en microservicios, lo tengo distribuido, lo tengo apificado, Kubernetes va a ser la opción ideal. Ahora, ¿puedo utilizar sistemas monolíticos en Kubernetes? Sí lo puedo hacer. Y básicamente tengamos en cuenta que todo lo que nosotros construyamos va a estar dependiendo de imágenes digámoslo así, compatibles con tecnologías de Docker. Entonces, si yo tengo mis imágenes disponibles para mi sistema de voz sobre IP, ¿lo puedo desplegar en Kubernetes? Sí, claro que sí. Lo puedo hacer sin ningún problema. Puedo manejar backend, todo lo que son tecnologías de backend, lo puedo manejar. Digamos, podría manejar en frontend. Lo podría hacer, pero yo creo que tendríamos que hablar ya de una arquitectura distinta, donde puedo tener una capa de exposición de servicios y ya puedo tener sistemas de backend donde hago todo el procesamiento y lo que negocio lo puedo hacer desde Kubernetes, porque recordemos que Kubernetes a nivel de redes va a estar todo dentro de una red privada y que yo voy a acceder a través de los ingress controllers, que no son más ni menos que balanceadores de carga. Yo creo que ya con eso respondí las 2 preguntas que teníamos. Así es, excelente. Muchas gracias, Diego. Y a todos los que Excelente. participaron en este webinar, también agradecerles por su tiempo. Es un tema, bueno, no es nuevo, como lo pudimos ver, como lo mostró Diego, no es un tema nuevo Kubernetes, pero quizás para algunos de ustedes sí lo es, ¿no? Quiero agradecerte, Diego, y también a ti, Pablo, por habernos ayudado a preparar este contenido y a darlo hoy, ¿no? Y esperamos dar contenidos similares en las próximas semanas. Sí, sin duda, sí. Es más, acá en la pantalla que está compartiendo Diego, se ve, digamos, los cursos que se pueden también tomar para poder lograr una certificación en AWS. Entonces, y también tener conocimiento en Terraform y todo. Entonces, la verdad que es bastante completo todo lo que Diego nos puede brindar como profesor. Excelente. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Diego y Pablo, y a todos ustedes, muchas gracias también, y nos vemos en el próximo webinar. Saludos. Muchas gracias, saludos.